Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar del Radiographics que se titula Manifestaciones en imágenes abdominales del consumo de drogas recreativas. Es un paper publicado el 16 de octubre de este año. Fue realizado por este grupo de autores pertenecientes a los departamentos de radiología de diferentes universidades en estados de Estados Unidos, en Missouri, Arizona y Massachusetts. El uso de las drogas recreativas es un problema de salud creciente a nivel mundial. Tiene un número de consumidores de aproximadamente 269 millones de personas en todo el mundo hasta el año 2018. Y esta clase de pacientes suele presentarse con una variedad de síntomas y complicaciones y en general no se cuenta con la confirmación del consumo, por lo que la causa de lo que veamos puede ser difícil de determinar. Las drogas más utilizadas van a incluir lo que son la cocaína, el cannabis, opioides y anfetaminas y sus derivados. Y si bien las manifestaciones abdominales no son tan frecuentes como las neurológicas, no dejan de tener importancia y los hallazgos en imágenes los debemos conocer para poder inferir la relación de lo que encontremos con el uso de dichas sustancias. Vamos a empezar hablando de la cocaína, que es un alcaloide extraído de las hojas de un arbusto que crece principalmente en América del Sur. Este arbusto se llama Erythrocylon coca y se mezcla con ácido clorhídrico para formar una sal que puede existir en diferentes formas, y las formas de consumo de esta droga van a incluir la vía oral, inhalatoria o endovenosa, y uno de los derivados, que es el crack, también puede fumarse. Y por medio de la inhalación mediante el fumado de la droga, resulta en una mayor absorción de la droga, ya que se saltea el metabolismo hepático. Según un estudio, se estima que en el 2018 aproximadamente 19 millones de personas eran consumidoras de esta droga a nivel mundial, y dado su mecanismo de acción, genera efectos como vasoconstricción, hipertensión, vasoespasmo, predispone a la trombosis e isquemia, y puede también estimular la formación de placas ateromatosas en las paredes vasculares. Ahora vamos a hablar de las diferentes manifestaciones a nivel imagenológico que podamos ver. Empezando con lo que son las manifestaciones vasculares, los efectos vasculotóxicos pueden ser generados por todas las formas de la cocaína y pueden manifestarse incluso desde el primer uso. El estudio de elección para este tipo de hallazgos va a ser la angiografía convencional o la angio-TC. El primero de los hallazgos va a ser la vasoconstricción, que puede darse tanto como vasoespasmo de la aorta o de alguna de sus ramas, incluso horas después del consumo, y esto lo vamos a poder evidenciar mediante una angio-TC o una angiografía convencional. Y lo que vamos a ver es un estrechamiento difuso de las ramas arteriales, principalmente las mesentéricas, con la consecuente isquemia mesentérica. Podemos encontrar también áreas vasculares intercaladas de dilatación y estrechamiento, que se conoce como signo de la ristra de salchichas. Y en la angiografía convencional se evidencia flujo sanguíneo lento, reflujo del material de contraste hacia la aorta. También puede haber trombosis aórtica con el consumo de crack, y se cree que esa, como consecuencia, la vasoconstricción grave que se genera a nivel de este vaso. Y estos trombos se van a evidenciar como un defecto de llenado en las imágenes con contraste. Y en el caso de que el trombo sea crónico, también lo que se puede encontrar es vasculatura colateral. En las imágenes de la derecha tenemos un ejemplo de un vasoespasmo inducido por cocaína en un hombre de 63 años, que se presentó después de que el paciente se encontró inconsciente con las extremidades inferiores frías. En la primera imagen, lo que estamos viendo es una tomografía, lo que nos está mostrando la arteria celíaca, con un diámetro extremadamente pequeño. También estamos viendo la arteria mesentérica superior, las arterias ilíacas y las arterias femorales superficiales, que también se encuentran disminuidas de calibre. Estos hallazgos son compatibles con vasoconstricción severa dada por el consumo de cocaína. En la segunda imagen lo que estamos viendo es la angiografía también por tomografía, que nos está representando los mismos hallazgos. En este caso tenemos el ejemplo de una paciente mujer de 42 años
que acudió al servicio de urgencia por dolor bilateral en las extremidades inferiores, un poco después del consumo de crack. En la primera imagen estamos viendo una tomografía en un corte axial con contraste a nivel de ambos riñones y nos está mostrando la disminución del calibre de la aorta abdominal. La paciente no quiso ser intervenida vascularmente, pero bueno, se la trató con terapia trombolítica y respondió bien. Y en la segunda imagen tenemos también una tomografía de seguimiento que se le hizo a la paciente con la resolución completa de la vasoconstricción. En este caso es un ejemplo de un paciente de hombre de 55 años que consultó por dolor abdominal agudo y una peritonitis, también tras fumar crack. Y en las primeras dos imágenes lo que estamos viendo es una tomografía de contraste, una tomografía abdominal, con contraste en cortes coronal y sagital, y lo que nos está mostrando, señalado por las flechas, es la presencia de múltiples trombos murales a nivel de la aorta y en la arteria mesentérica superior. Y en la imagen de la derecha vemos una tomografía en un corte axial a nivel del abdomen con un realce diferencial a nivel del intestino delgado, que muestra varias asas a la izquierda que muestran un realce arterial normal, mientras que las asas de la derecha tienen un realce disminuido. Y esto está dado por la isquemia mesentérica consecuencia de la trombosis de las arterias. Otra de las manifestaciones que podemos encontrar a nivel imagenológico vascular es el síndrome aórtico agudo, que está caracterizado por un hematoma intramural y disección a nivel de la aorta. También se estudia con imágenes contrastadas y a nivel de la tomografía sin contraste lo que vamos a ver es una hiperdensidad en forma de media luna a nivel de la pared vascular. En la tomografía con contraste se puede ya evidenciar lo que es el colgajo íntimo medial, que nos va a separar lo que es la luz verdadera de la luz falsa. Con la resonancia también vamos a evidenciar el colgajo íntimo medial y lo que vamos a ver es que la luz verdadera muestra un vacío de flujo, a diferencia de lo que va a ser la luz falsa, que nos va a mostrar una hiperintensidad de la señal dado el flujo turbulento. En la secuencia Spineco ponderante 1 lo que vamos a ver es que el hematoma intramural muestra una intensidad intermedia en la fase aguda, dada la presencia de la oximoglobina, y una hiperintensidad en la etapa subaguda por la presencia de methemoglobina. Por otro lado, también podemos ver lo que se llama la enfermedad de la arteria renal aislada, que en un contexto agudo se da por disección o trombosis y en la cronicidad se ve producida por aterosclerosis. Esta enfermedad puede derivar en infartos renales, que se van a poder ver como regiones de no perfusión, que van desde pequeñas áreas en forma de cuña hasta un infarto global, dependiendo del grado de oclusión de la arteria renal. En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, la perforación yuxtapilórica por ulceración es la más común y es más probable con el uso de crack. Se vio que es más común en hombres jóvenes, en alrededor de las 13 horas después del consumo de cocaína, y se describe que puede estar dada tanto por lo que es la vasoconstricción, generando una úlcera isquémica, como por disminución de motilidad y vaciado gástrico, que va a resultar en una úlcera por presión. Y como esto también va a estimular la secreción de ácido, puede también describirse una úlcera péptica. La tomografía va a ser el método de elección para estudiar este tipo de patología, y lo que vamos a ver es una alteración del realce normal de la mucosa gástrica con una protuberancia focal, y es frecuente que veamos cambios inflamatorios circundantes. En el caso de que haya sangrado activo, lo que vamos a ver es que se manifiesta como una extravasación de material de contraste. Y otro de los hallazgos que se puede ver en caso de que ya haya una perforación completa es la presencia de neumoperitoneo. En la imagen de la derecha tenemos un ejemplo de un paciente hombre de 48 años que acudió a la guardia con dolor epigástrico severo y hallazgo de leucocitosis tras el consumo de cocaína. Entonces lo que estamos viendo es una imagen de tomografía con contraste axial que nos muestra una úlcera grande a lo largo de la curvatura menor del estómago, que es lo que está señalada por las flechas blancas. Otra de las manifestaciones gastrointestinales que podemos ver es lo que se llama crack belly, que es una isquemia intestinal dada por vasoconstricción severa.
y es la segunda complicación gastrointestinal más común por cocaína. Los síntomas se manifiestan generalmente entre 1 hora a 2 días después del consumo y se va a presentar como un dolor abdominal agudo, que puede o no tener un sangrado rectal y generalmente el laboratorio del paciente va a estar normal. Esta isquemia suele ser segmentaria y la localización más común es el ilion, seguida del ángulo esplénico y el colon recto sigmoide. También la tomografía es el método de elección para estudiar esta patología, y lo que vamos a encontrar es un engrosamiento de la pared intestinal que no va a presentar realce. Vamos a ver edema submucoso, dilatación secundaria a ilio y podemos encontrar líquido libre. También lo que podemos ver es gas venoso a nivel portal, neumatosis intestinal y en caso de que haya perforación, neumoperitoneo. Acá en la diapositiva tenemos 2 imágenes. La primera, que es la de la izquierda, es un caso de isquemia intestinal en una mujer de 52 años que acudió a la guardia por dolor abdominal tras el consumo de cocaína, y es una imagen de tomografía con contraste que muestra un engrosamiento difuso de la pared intestinal con lo que se ve es como estratificación de la pared, se ven las diferentes capas, y el edema mesentérico también presente. En la segunda imagen, a la derecha, lo que estamos viendo es una isquemia colónica en una mujer de 26 años que también acudió a la guardia con 5 días de diarrea sanguinolenta, después también de ingerir grandes cantidades de cocaína. Y en la imagen lo que estamos viendo es un corte axial de tomografía de abdomen que nos muestra un engrosamiento difuso de la pared. También podemos ver edema mural a nivel del colon en el ángulo esplénico. Y lo que nos describe es que este es uno de los lugares frecuentes donde podemos encontrar isquemia intestinal, como habíamos dicho. Bueno, otra de las manifestaciones a nivel gastrointestinal es la hemorragia mesentérica e intestinal intramural, que también se estudia con tomografía y se ve como un engrosamiento mural hiperdenso del intestino, que puede presentar o no hemorragia mesentérica asociada. Tenemos un ejemplo de un hematoma intramural inducido por cocaína en un hombre de 49 años que consultó por dolor abdominal. Y lo que estamos viendo son imágenes de tomografía sin contraste en cortes axial y columnal respectivamente, son las imágenes anteriores, donde estamos viendo un engrosamiento de la pared del colon derecho con un aumento de la densidad, y eso es compatible con la hemorragia intramural. Lo que también nos está mostrando es señalado por el asterisco la presencia de hemoperitoneo. Por otro lado, se puede dar también lo que es la colitis neutropénica, que esta está descrita en el 70-80% de los casos, que se asocia el levamisol con la cocaína. El levamisol se usa como un aditivo de la cocaína, como para aumentar el peso, queda como más diluido, y tiene un efecto de agranulocitosis en el 0,4 a 20% de los que consumen cocaína. Entonces, en estos pacientes que generen agranulocitosis se puede dar la colitis neutropénica. Y tenemos un ejemplo en estas imágenes de abajo a la izquierda de una colitis neutropénica, justamente por levamisol, en un hombre de 49 años que acude al servicio de urgencias, también por dolor abdominal intenso, en este caso en el cuadrante inferior derecho, y en el laboratorio tiene hallazgo de neutropenia. En la primera imagen vemos una tomografía con contraste axial a nivel del abdomen que nos muestra un engrosamiento marcado y un edema mural a nivel del colon ascendente, lo que sería compatible con colitis neutropénica. En la imagen de la izquierda lo que estamos viendo es la repetición de la imagen con contraste a nivel del abdomen, y lo que nos quiere mostrar es el neumoperitoneo como una consecuencia postquirúrgica del tratamiento del paciente. Otra de las manifestaciones gastrointestinales es la disfunción hepática, que se ve en el 80% de los consumidores, y se vio que se pueden presentar los pacientes desde asintomáticos a llegar con insuficiencia hepática fulminante e incluso la muerte. Estos pacientes se pueden estudiar principalmente con ecografía y tomografía. En la ecografía lo que vamos a ver es hepatomegalia con edema periportal, engrosamiento de la pared de la vesícula biliar sin distensión de la luz de la misma y una disminución a nivel de la ecogenicidad hepática.
Y en la tomografía los mismos hallazgos. Tenemos un ejemplo de un paciente de 41 años con hepatotoxicidad inducida por cocaína, que fue trasladado desde el departamento de emergencias de un hospital externo con historia de 2 días de empeoramiento del dolor en el cuadrante superior derecho y elevación de las enzimas hepáticas después de un consumo copioso de crack, heroína y metanfetamina. En la primera imagen lo que nos está mostrando es una ecografía en la que se ve el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar. Y en la segunda es una ecografía longitudinal del hígado que nos está mostrando la disminución de la ecogenicidad del parénquima hepático con un engrosamiento ecogénico a nivel periportal, que es lo que nos estarían señalando las flechas, y la imagen que estamos viendo de la disminución de la ecogenicidad del parénquima hepático con el engrosamiento hiperecogénico periportal nos da lo que se llama la apariencia del cielo estrellado, que sería característico de la hepatotoxicidad. Y el asterisco lo que nos está mostrando es ascitis perihepatica. En cuanto a las manifestaciones genitourinarias por cocaína, tenemos lo que es el infarto renal, que es una manifestación rara y está relacionada con el vasospasmo arterial, la lesión endotelial y la agregación plaquetaria. Es más prevalente en hombres y es más común en el riñón derecho. En las imágenes lo que vamos a ver son áreas en forma de cuña sin realce que pueden presentar o no disminución del calibre de la arteria renal por el vasoespasmo y puede o no también encontrarse trombo intraluminal. La insuficiencia renal aguda se puede ver también, está descrita y se cree que es por la rabdomiólisis y su diagnóstico es principalmente por laboratorio. En cuanto a las imágenes, lo que vamos a ver es que la musculatura afectada será agrandada y heterogénea, hipodensa por el edema que presenta y puede tener o no rarefacción de la grasa circundante. En la imagen de la derecha tenemos un ejemplo de infarto renal tras consumo de cocaína en un hombre de 34 años que empezó con dolor en ambos flancos de inicio súbito. Y lo que vemos es una imagen, una tomografía axial con contraste de abdomen que nos está mostrando áreas periféricas a nivel del riñón que tienen forma de cuña y presentan una disminución del realce a la aplicación del contraste, y esto estaría representando lo que son los infartos renales a nivel bilateral. Otra de las manifestaciones genitourinarias son el priapismo isquémico o de bajo flujo, que es una urgencia urológica. Se estudia generalmente con ecografía y lo que se va a ver es que los cuerpos cavernosos presentan una ecogenicidad baja o heterogénea con un flujo ausente o velocidades bajas a la aplicación de Doppler y alta resistencia en la arteria cavernosa. Los sinusoides van a estar congestionados y no van a ser comprimibles, y lo que también puede identificarse es un nivel líquido-líquido en los cuerpos cavernosos, dada la sedimentación de los glóbulos rojos. La necrosis isquémica y gangrena de Fournier son también manifestaciones que pueden verse, son consecuencia de la aplicación tópica de la cocaína, y los hallazgos de imágenes pueden ir desde edema subcutáneo y líquido confluente hasta gas sin realce en tejidos blandos en el pene, escroto y perineo. En la imagen estamos viendo justamente un ejemplo de esto. Es una gangrena de Fournier en un hombre de 42 años que se presentó con dolor escrotal. Era un fumador de crack, y en la imagen estamos viendo un corte sagital de una tomografía de pelvis con contraste que nos está mostrando un edema escrotal marcado con líquido a nivel de los tejidos blandos, y señalado con la flecha nos muestra la presencia de gas, que todos estos son signos compatibles con la gangrena de Fournier. Otras de las drogas que vamos a ver hoy son los opioides, que es un término que abarca tanto los opiáceos naturales, que serían la morfina y la codeína, como los sintéticos, fentanilo y metadona, y los análogos semisintéticos, que van a ser la heroína, hidrocodona y la oxicodona. En el 2018 se vio que aproximadamente 58 millones de personas en todo el mundo, o el 1,2% de la población de 15 a 64 años de edad, consumieron opioides para usos no medicinales. También tiene múltiples vías de administración, como ser la inhalación, se puede fumar, la inyección por vía subcutánea intravenosa,
y actúa mediante receptores que se manifiestan principalmente a nivel del sistema nervioso central, aunque también tienen efecto a nivel del sistema nervioso gastrointestinal, provocando un aumento de la contractilidad con disminución de la excreción de los líquidos y una reducción del tránsito intestinal. En cuanto a las manifestaciones, en las imágenes podemos encontrar varias manifestaciones consecuencia de su uso, empezando por lo que van a ser las infecciones a nivel de tejido blando. Esto lo vamos a ver en los lugares de inyección, y el más frecuente siempre termina siendo lo que es la región inguinal a nivel de la vena femoral. Podemos encontrar celulitis que se manifiesta como eritema cutáneo y calor a nivel del examen físico, con fiebre y escalofríos asociados, y es más comúnmente dada por Staphylococcus aureus. En la ecografía vamos a encontrar edema subcutáneo y subcutáneo. En la tomografía, engrosamiento de la piel con rarefacción de la grasa subcutánea y edema. Y con resonancia lo que podemos ver es una hiperintensidad en la piel en las secuencias ponderadas en T2 y un realce de la grasa subcutánea cuando se aplique material de contraste. Otro de los hallazgos que podemos ver son fragmentos de agujas, que es importante identificarlos ya que pueden significar un foco infeccioso o mismo un riesgo de lesión para el personal de salud que esté atendiendo al paciente, y ante la sospecha de esto generalmente se pide una radiografía. En las imágenes lo que vemos son fragmentos de aguja en la ingle de una mujer de 37 años que usaba drogas intravenosas y que se presentó en la guardia tras un traumatismo. En la primera imagen vemos una radiografía de pelvis que nos muestra múltiples radiopacidades a nivel de la cadera izquierda, que están señaladas por las flechas. Y en la segunda imagen lo que estamos viendo es una tomografía de proyección coronal, una ventana ósea, a nivel de la pelvis, que nos está mostrando que los hallazgos de la radiografía son compatibles con fragmentos de aguja rotos y retenidos. Otras de las manifestaciones son los abscesos, que suelen darse por progresión de la celulitis y son más frecuentes en el músculo psoas, de donde puede extenderse hacia el retroperitoneo de otros músculos. En el estudio con radiografía, si bien no vamos a ver el absceso en sí, podemos ver signos indirectos como una reacción perióstica o un derrame articular adyacente. Con la ecografía vamos a ver una colección delimitada que va a tener unos bordes hipericogénicos con un contenido que puede ser hipocogénico, anecogénico o heterogéneo, dependiendo, y puede presentarse conos insectos. En la tomografía vamos a ver una colección organizada con un borde que realza la aplicación del contraste, que también pueden presentarse conos en tabiques internos, y puede haber hiperdensidad de la grasa adyacente con obliteración de los planos faciales adyacentes. Y en la resonancia, en T1 se van a ver como imágenes isohipointensas e hiperintensas en T2, que a la aplicación del contraste también van a mostrar un realce periférico. Lo que nos marca como teaching point es que además del diagnóstico de abscesos, las imágenes tienen dos funciones adicionales en las personas que usan fármacos intravenosos, como la evaluación de complicaciones vasculares, como un pseudoaneurisma, que puede parecer similar a un absceso clínicamente, e identificación de cuerpos extraños retenidos en los tejidos blandos con fragmentos de agujas. En la imagen de la derecha vemos el caso de un paciente de 41 años con un absceso subcutáneo por el uso de heroína por vía intravenosa, y vemos una tomografía axial a nivel de la pelvis con contraste que nos muestra un engrosamiento de la piel y acumulación de líquido subyacente con un realce periférico, y se ve rarefacción de la grasa circundante, hallazgos que fueron compatibles con absceso. También puede darse la infección diseminada en distintas presentaciones, como por ejemplo la endocarditis infecciosa, que es una complicación frecuente, más común en el corazón derecho, se da en un 60-70% por Staphylococcus aureus, y también puede darse por cándida, que es un agente causal en el 20-25% de los pacientes y tiene una alta tasa de mortalidad. Después puede verse embolia séptica, también a causa de la endocarditis, enteritis necrotizante, hepatitis e infección por VIH. Y estas últimas generalmente se dan en pacientes que tienen consumo intravenoso. En el caso particular de la hepatitis, lo que vamos a ver son hallazgos principalmente a nivel de la ecografía, como hepatomegalia, disminución difusa de la ecogenicidad,
un porte ecogénico y vesícula contraída con pared engrosada, como ya habíamos dicho con la cocaína. Y en la infección por VIH podemos llegar a encontrar linfadenopatías y hepatosplenomegalia, pero son hallazgos muy específicos. Acá tenemos el ejemplo de una infección diseminada por uso de heroína intravenosa en una mujer de 35 años que llegó a la guardia con un shock séptico. En la imagen de arriba a la izquierda lo que estamos viendo es una tomografía, un corte axial con contraste a nivel del abdomen, que nos está mostrando a nivel de la flecha blanca un trombo no oclusivo en lo que es la vena cava inferior, y donde vemos las puntas de flecha nos muestra un absceso intramuscular a nivel paraespinal. En la imagen de la derecha es un plano coronal de una tomografía que nos está mostrando las áreas en forma de cuña a nivel renal con una hipodensidad cortical en los riñones, que en este caso son compatibles con pielonefritis. Y en la imagen de abajo a la izquierda lo que vemos es una tomografía, un corte axial, una ventana pulmonar, que lo que nos está mostrando son nódulos cavitarios periféricos bilaterales a nivel de ambas bases pulmonares, compatibles con émbolos pulmonares sépticos. Después vamos a tener lo que son las manifestaciones vasculares. La ingle y las venas femorales se incluyen en los exámenes de la tomografía abdominopélvica, por lo que son complicaciones vasculares que vamos a ver a este nivel. Una de ellas es la tromboflebitis séptica, que es una trombosis infecciosa de la vena, se manifiesta con fiebre, hinchazón y eritema y puede llegar a tener drenaje purulento. En la ecografía vamos a ver una vena agrandada de tamaño, no compresible, con contenido de un coágulo que puede verse iso o hiperecogénico. A la aplicación de Doppler color vamos a evidenciar flujo periférico alrededor de un trombo que no sea oclusivo o ausencia de flujo si es que sí lo es. En la tomografía sin contraste vamos a ver una vena ocluida agrandada con un trombo que puede verse hiper o isodenso, rarefacción de la grasa circundante, y a la aplicación del contraste podemos ver un defecto de llenado hipodenso a nivel de la misma vena, que también vamos a ver agrandada y va a tener un realce de la pared que va a ser variable. En la resonancia también se va a evidenciar el trombo hiperintenso en T1 e iso hiperintenso en T2, y podemos ver el defecto de llenado en vacío de flujo a nivel del trombo. En las imágenes de la derecha es un caso de tromboflebitis séptica en dos pacientes diferentes. La primera imagen es un corte sagital de una tomografía oblicua de pelvis en una mujer de 30 años, consumidora de heroína por vía intravenosa. Y lo que estamos viendo es un trombo de segmento largo con realce periférico a nivel de la vena femoral izquierda con focos internos de gas que representan tromboflebitis. Es donde está señalado con las flechas. En la imagen de la derecha es un caso de un hombre de 34 años, una tomografía en corte coronal a nivel de la pelvis, también con antecedentes de inyección de heroína a nivel de la ingle, y lo que vemos es una tromboflebitis venosa a nivel de la femoral izquierda. En ambos casos se cultivó y era a causa de estafilococcus aureus. El caso de los pseudoneurismas infecciosos o aneurismas micóticos es una infección local en la pared vascular que se da con necrosis y ruptura de la misma, tiene una prevalencia del 0.03% anual, y el diagnóstico diferencial son los abscesos en el caso de que no haya pulsatilidad palpable. En el estudio con Doppler se ve una masa anicogénica con flujo, se ve el signo del yin-yang a la aplicación del Doppler color. En la angiotomografía, que es el método de elección para el estudio de esta patología, se ve una estructura saccular que va a depender de la pared vascular y que va a tener realce cuando apliquemos contraste. Y en la resonancia en T2, con contraste, la luz va a mostrar vacíos de flujo hipointensos y con un realce uniforme. Y lo que también puede llegar a verse es un edema circundante compatible con celulitis. En las imágenes vemos un caso de un hombre de 44 años, usuario de heroína intravenosa que presentó bacteriemia por estáfilo, susceptible a meticilina en este caso, con inflamación de la ingle derecha. La primera imagen es una angiografía por tomografía, un corte sagital que nos muestra un pseudoaneurisma infeccioso señalado por la flecha, que en este caso surge de la arteria femoral derecha. En la segunda imagen vemos una tomografía, un corte sagital, que nos muestra múltiples abscesos intramusculares adyacentes a nivel del muslo derecho.
En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, tenemos el síndrome del intestino narcótico, que hace referencia al síndrome caracterizado por dolor de tipo ardorocólico a nivel abdominal, que puede ser crónico o intermitente, acompañado o no de náuseas, vómitos, distensión y estreñimiento. Generalmente en el estudio de radiografía ya se puede ver niveles hidroaéreos por ilíaco dinámico o pseudoobstrucción. Y en las imágenes tenemos el caso de un hombre de 36 años con uso crónico de opioides que tuvo síndrome de intestino narcótico. La primera imagen es un corte coronal de tomografía que nos muestra la obstrucción a nivel del intestino delgado, señalado por las flechas. Y en la segunda imagen es un corte axial, en la que vemos una transición a nivel del yeyunan y el abdomen izquierdo, y vemos engrosamiento a nivel yeyunan, que esto puede estar relacionado con cambios crónicos. Otro de los hallazgos es la impactación fecal, que también es común en estos pacientes y se da por la incapacidad de evacuar las heces. Puede provocar colitis estercoral por aumento de presión intraluminal, que aumenta el riesgo de isquemia y ulceración. En las imágenes vamos a ver una pared intestinal delgada, neumatosis, con o sin signos de perforación, que pueden llegar a ser la discontinuidad de la pared, neumoperitoneo o materia fecal en la cavidad peritoneal. En caso de que haya colitis estercoral, lo que vamos a ver son heces espesas de alta densidad con un engrosamiento rectosigmoideo y rarefacción de la grasa circundante. En las imágenes vemos el caso de un hombre de 69 años que tenía una bomba de dolor implantada por dolor lumbar crónico, que es la que estamos viendo en la imagen de la derecha. Y en la imagen de la izquierda vemos una tomografía, un corte coronal con contraste a nivel del abdomen y pelvis, que nos está mostrando justamente la impactación fecal grave, afectando todo el colon del paciente. Otra de las drogas es el cannabis, que es la droga más comúnmente cultivada y utilizada en todo el mundo. Se estima que 192 millones de personas en todo el mundo consumieron cannabinoides en el 2018. No se hallaron análogos sintéticos aptos para el consumo humano al día de hoy. Y dentro del cannabis hay más de 420 compuestos químicos intervinientes, de los cuales el delta 9 tetrahidrocannabinol, el que es el THC, es el psicoactivo principal, y el otro principio activo es el cannabidiol, que también es fagocínico. Actúa principalmente por receptores a nivel del sistema nervioso central, de células inmunomediadas y también en el tracto gastrointestinal, principalmente en el sistema nervioso inferior. Las manifestaciones gastrointestinales que podemos ver es el retraso del vaciamiento gástrico, que en la tomografía o radiografía lo que vamos a ver es un estómago dilatado sin evidencia de obstrucción estructural. Y se puede estudiar también con lo que es la mamografía de vaciado gástrico, que sería el estándar. Y lo que vamos a ver es que si hay una retención de más del 10% de la comida pasadas las 4 horas, eso se considera anormal. Otra de las manifestaciones es la hiperemesis paradójica, que son vómitos cíclicos en consumidores crónicos de dosis altas que tienen un hábito compulsivo de tomar baños calientes porque eso calma los síntomas. Y bueno, se llama paradojal porque generalmente el cannabis se usa como antiemético en pacientes que están en tratamiento quimioterápico. Otra manifestación es la pancreatitis aguda, que hasta la fecha hay descritos 26 casos, predominantemente en pacientes menores de 35 años, y como teaching point respecto a esto lo que nos dice es que el cannabis debe considerarse como una posible causa en pacientes jóvenes que presentan pancreatitis aguda idiopática y debe sí o sí realizarse un cribado toxicológico. En cuanto a las imágenes, en este caso lo que vamos a ver es un aumento del tamaño glandular con aumento de la ecogenicidad de la grasa periférica y ausencia de litiasis en la ecografía. Y en la tomografía, que es el método más sensible, puede verse aumento también del tamaño glandular, edema peripancreático, líquido libre y las diferentes complicaciones asociadas como trombosis vascular, colecciones, entre otras. Otra de las manifestaciones son las úlceras duodenales, que deben sospecharse en usuarios jóvenes que presentan dolor abdominal y están dadas por vaciamiento gástrico retardado y por el aumento de las secreciones gástricas. En la tomografía los hallazgos van a ser similares a los que hablamos en la úlcera por cocaína. Y en la imagen tenemos un ejemplo de una úlcera gástrica en una mujer de 31 años con antecedente de consumo prolongado de cannabis y que presentó vómitos cíclicos.
Entonces estamos viendo un corte coronal de una tomografía con contraste a nivel del abdomen, y lo que vemos es una protrusión focal a nivel del antro gástrico, que está señalada por el círculo. Eso representaría la úlcera. Y hay un marcado estrechamiento luminal asociado al canal prepilórico y una distensión gástrica marcada señalada por el astrillo. En cuanto a las manifestaciones genitourinarias, podemos ver disfunción eréctil por alteración del eje hipotálamo hipófiso testicular, que va a derivar en una disminución de los niveles séricos de testosterona. Podemos también ver neoplasias testiculares que están descritas, que tienen relación con el consumo de cannabis, y generalmente es un tumor de células germinativas no seminatosas. En la ecografía lo que vamos a ver es que son heterogéneos, presentan áreas de necrosis o de hemorragia. En la tomografía son áreas hipodensas sin realce, dada la necrosis. Y en la resonancia estos tumores se van a ver como hiperintensos en T1 por la hemorragia. Y en todas las imágenes se van a presentar con bordes irregulares e invasivos. En la imagen de la derecha lo que estamos viendo es justamente un ejemplo de esto, en dos pacientes diferentes, ambos con antecedentes de uso prolongado de marihuana. En la primera imagen, que sería la de arriba, estamos viendo una ecografía testicular longitudinal en un hombre de 42 años, con una masa testicular isoecogénica, en este caso, con presencia de microlitiasis. Se realizó la biopsia y se confirmó el diagnóstico. La imagen de abajo, también una ecografía testicular longitudinal en un hombre de 25 años, cuyo diagnóstico también se confirmó por cirugía y por el... Otra de las neoplasias que puede verse son el carcinoma vesical y prostático, dado que el cannabis fumado lo que tiene son carcinógenos similares al humo del tabaco. Bueno, en 2018 se descubrió que en los análogos sintéticos que se quisieron hacer del cannabis se venían con lo que se llama brodifacoum, que es un raticida de acción prolongada, un agonista de la vitamina K, y que no se sabe por qué se encontraron en los cannabinoides sintéticos, pero bueno, ante el consumo de esto, los pacientes afectados cursaron con hematuria macroscópica en un 56%, dolor abdominal, que fue un síntoma no hemorrágico, en un 47%, y se vio que en las imágenes se presentaban con hemoperitoneo espontáneo o hemorretroperitoneo, y que bueno, pueden identificarse por la densidad de la sangre cuando se realiza la tomografía. Tenemos un ejemplo de una hemorragia espontánea por el uso de cannabinoides sintéticos en dos pacientes diferentes. En la primera imagen vemos una tomografía axial sin contraste de abdomen en un paciente de 39 años que presentó dolor abdominal agudo después del uso de cannabinoides sintéticos y nos muestra hematomos subcapsulares a nivel bilateral, ambos señalados por la flecha. Y en la segunda imagen vemos una urografía axial con contraste que nos muestra la acumulación de material de contraste en el espacio perirenal, lo que representa una pérdida de orina a dicho nivel. Otras de las drogas que vamos a hablar son las anfetaminas y sus derivados, que son estimulantes como la cocaína. Incluye las anfetaminas, metanfetaminas, el MDMA, que es conocido como éxtasis, y el número estimado de personas que consumieron anfetaminas en 2018 fue aproximadamente 27 millones en todo el mundo. También tiene varias vías de administración, como la inhalación, se puede fumar, se puede ingerir, se puede inyectar, y también tiene administración rectal. Su efecto produce alucinaciones, es un estimulante, reduce el apetito, aumenta la concentración y la energía, y también se vio que es vasoconstrictor. En cuanto a las manifestaciones vasculares, vamos a ver la angioitis necrotizante, que se vio en usuarios con drogas intravenosas, cuyo diagnóstico diferencial es la poliarteritis nodosa. Más comúnmente se ve en los riñones, aunque también puede afectar el tracto gastrointestinal, el hígado y el vaso. En las imágenes se va a presentar como la presencia de múltiples microaneurismas que van a involucrar las arterias medianas y pequeñas. Se va a ver mejor con lo que es la angiografía convencional o la angiografía por tomografía,
y como dijimos se va a ver como múltiples aneurismas que pueden llegar a medir hasta 1 centímetro. Puede verse también hemorragia intraperitoneal espontánea idiopática. Esta generalmente se da por rotura de algún vaso visceral en ausencia de alguna otra causa subyacente, y los pacientes suelen presentarse con dolor abdominal y pueden también estar hemodinámicamente inestables. En la tomografía podemos ver hemoperitoneo con o sin extravasación de contraste, y lo que a veces puede verse también es la presencia de un coágulo centinela a nivel del peritoneo a causa del vaso que se haya roto. En este caso es un paciente de 21 años que presentó hemoperitoneo espontáneo tras el uso de éxtasis. Y en la primera imagen es una tomografía con contraste axial a nivel del abdomen que nos está mostrando, señalado por la flecha, un líquido perihepático hiperdenso que representaría la hemorragia. En la imagen de la derecha es una imagen axial de tomografía de abdomen que nos está mostrando la hiperdensidad de la hemorragia en el cuadrante inferior derecho y que es compatible con el coágulo centinela en el sitio de sangrado. En este caso es una mujer de 53 años que tuvo un vasoespasmo difuso inducido por las anfetaminas, y lo que estamos viendo son angiogramas por tomografía a nivel coronal, donde vemos el calibre marcadamente disminuido de las diferentes arterias ileal, renal y yeyunal en las diferentes imágenes. Las manifestaciones gastrointestinales, podemos ver la isquemia intestinal por vasoconstricción, cuyos hallazgos van a ser similares a los que describimos en la isquemia por cocaína. También pueden verse úlceras gastroduodenales gigantes, y las anfetaminas y sus derivados también generan hepatotoxicidad, y el 20% de las insuficiencias hepáticas en pacientes jóvenes menores de 25 años es secundaria al uso de éxtasis. En las imágenes vamos a ver los hallazgos que ya describimos en la hepatotoxicidad por cocaína. En el ejemplo de la derecha tenemos un caso de una mujer de 21 años con hepatotoxicidad. En la imagen de arriba vemos una tomografía con contraste en corte axial a nivel del abdomen que nos muestra una disminución de la densidad a nivel de ambos lados de la vena porta, lo que representa edema periportal, que está señalado por la flecha. Y en la imagen de abajo vemos una tomografía con contraste también axial que nos está mostrando un engrosamiento difuso de la pared de la vesícula biliar, también señalado por la flecha. Y esta paciente tenía una hepatitis aguda. En las manifestaciones geniturinarias tenemos una insuficiencia renal aguda, también por rhabdomiólisis, dada por esfuerzo muscular vigoroso, hipertermia, hipermetabolismo y disminución de la perfusión muscular causados por el consumo de las drogas. En la tomografía lo que vamos a ver son músculos de densidad heterogénea, con rarefacción de la grasa y edema. Van a tener un mayor riesgo de insuficiencia renal por la mioglobina, y que puede manifestarse en las imágenes con un nefrograma persistente. En la ecografía vamos a ver pacientes con insuficiencia renal aguda que van a tener agrandamiento de los riñones, edema, líquido perirrenal y aumento de la ecogenicidad cortical renal en comparación con el parénquima hepático o el parénquima del vaso. Lo que puede verse también es la pérdida de diferenciación córtico-nodular. Puede también encontrarse infarto renal, en este caso por vasoespasmo. Y ya terminando, vamos a describir lo que es el body packing, que es el contrabando de drogas a través de fronteras internacionales en el cuerpo humano. El término se utiliza para los portadores de fármacos que ingieren los paquetes de estas drogas para esconderlos en lo que es el tracto digestivo principalmente. La función del radiólogo en este contexto va a ser identificar o confirmar la presencia de estos paquetes e identificar las complicaciones que puedan llegar a generar. La modalidad de primera línea para estudiar esto es la tomografía como método más sensible, también puede llegar a usarse la radiografía. Describen 5 signos radiológicos principalmente, que van a ser opacidades bien definidas en el tracto gastrointestinal que no son compatibles con alimento, signo del condón doble, que es una medialuna de gas que se ve adyacente a la opacidad de forma ovoide, signo tic-tac, que aparece como estructuras lisas, signo del paralelismo, que se va a ver que los paquetes están alineados en una orientación paralela a la luz intestinal,
y signo de la roseta, que es cuando queda aire en el nudo del paquete. Esto generalmente se ve cuando los paquetes los hacen. La tomografía tiene un 100% de especificidad, un 96% de sensibilidad, y se tiene que realizar con contraste endovenoso y no con contraste oral, ya que esto podría enmascarar los paquetes. Y los mismos signos que acabamos de describir para la radiografía los vamos a poder ver también en la tomografía. Después está descrito lo que es el síndrome del empaquetador, que se da por rotura de los paquetes adentro del tracto gastrointestinal y puede dar la absorción sistémica de los fármacos o efectos locales. Y las complicaciones gastrointestinales que podemos encontrar son ilio, justamente por la ruptura del paquete en caso de opioides, por ejemplo, que se va a manifestar como una distensión intestinal difusa, que no va a tener una zona de transición. Lo que podemos ver también es por las propiedades vasoconstrictoras de la cocaína y las anfetaminas, una isquemia localizada con ulceración y perforación, o se puede ver directamente a causa del paquete una obstrucción, y generalmente esto se da a nivel de la válvula ileocecal y el pilo. Acá tenemos dos ejemplos de lo que se llama body stuffing, que es cuando las personas tragan, digamos, los paquetes y estos se van acumulando a nivel del tracto digestivo. Entonces, en la imagen de la izquierda tenemos una radiografía anteroposterior de abdomen en una mujer de 28 años que se había encontrado inconsciente, y lo que estamos viendo es una radiopacidad irregular a nivel del cuadrante superior izquierdo, que es lo que está señalado por la flecha acá. Y en la segunda imagen estamos viendo una radiografía ampliada a nivel de ese cuerpo extraño, y seguimos viendo la radiopacidad mal definida a nivel de la región estomacal. Se extrajo esa imagen y lo que se vio que era una bolsa de cocaína en polvo. En la segunda imagen tenemos una imagen axial de tomografía sin contraste en un hombre de 31 años que había ingerido una bolsa de heroína para esconderla, y bueno, se extrajo por endoscopía, y lo que vemos también acá es la densidad mixta a nivel de la cámara gástrica. Acá lo que estamos viendo es un ejemplo en la imagen de la izquierda de lo que se llama body pushing en dos pacientes diferentes. Esto es cuando en vez de tragar los paquetes se los introducen ya sea por la vagina o el recto. En la imagen de arriba es una tomografía de pelvis con ventana pulmonar en una mujer de 40 años, que bueno, justo acá había sido atropellada y por eso le hicieron la tomografía, y lo que se vio es un recipiente cilíndrico a nivel de la vagina con opacidades ovoides que representarían las píldoras opiáceas señaladas por las flechas. En la imagen de abajo es un corte sagital de una tomografía de pelvis en un hombre de 28 años, que lo que estamos viendo es un cuerpo extraño a nivel del recto, que luego se extrajo y se confirmó que era una bolsa de marina. En la imagen de la derecha lo que estamos viendo es un body packing de cocaína en un hombre de 36 años, es una radiografía anteroposterior, y lo que estamos viendo son múltiples áreas ovaladas de radiopacidad a nivel del colon y el estómago, que están señaladas por las flechas, y que en este caso se ve lo que se llama, lo que habíamos descrito como el signo del tic-tac, que no sé si se ve bien, que son medio ovaladas. Bueno, acá lo que dejo es un cuadro que resume las drogas con las complicaciones, las diferentes complicaciones que pueden generar, resumir lo que hablamos. Y como conclusión nos deja que diagnosticar clínicamente el consumo de drogas puede resultar complicado, dado que la historia del paciente suele ser limitada o ausente, y que reconocer los hallazgos de las imágenes y las complicaciones abdominales y pélvicas relacionadas con el uso de drogas recreativas permite a los radiólogos sugerir una causa, guiar el diagnóstico y, en consecuencia, un tratamiento adecuado. Muchas gracias.